Periodista, abogado, escritor, realmente es uno de los que se ha tomado esto muy en serio, dolorosamente en serio. Ya nos lo va a contar él, es Horacio Lutzki. Horacio, gracias por estar acá, muy amable. No, es un placer, gracias a ustedes por la invitación, No. por el interés por este tema que, bueno, no es tan fácil de abordar, un tema muy silenciado por otra parte, ¿no? Muy, Bien. ¿qué dijiste, perdón? Muy silenciado, silenciado, un atentado sí, olvidado, claro. Sí, salvo, sí. digamos, en ocasión de alguna conmemoración, Claro. Pero se sabe muy poco y dentro de la audiencia yo supongo que debe haber sub 30 también o Mucho. Sí, que claro. ni habían nacido o que eran muy pequeños Claro. o pequeñas cuando esto sucedió. Entonces, bueno, es interesante abordarlo. Sí, Horacio, más bien que vos nos vas a contar, no nos vas a transmitir, pero yo tengo la sensación que el atentado a la embajada allí en la calle Arroyo, cerca de la 9 de julio, de Carlos Pellegrini, plena Recoleta o Barrio Norte, como quieras, fue un ensayo para lo que vino después, 2 años después, que tuvo que ver con la AMIA. ¿Exagero? ¿Me equivoco? No exagerás en absoluto porque este primer atentado del 1992 no fue investigado, fue cajoneado el expediente, y esto lo puedo mencionar con conocimiento fehaciente porque yo examiné esos expedientes, fui asesor de la Comisión de Juicio Político contra la Corte de Menem por no haber investigado el atentado, o sea, una comisión integrada por diputados, diputadas, que en el año 2002 tomaron esa y otras causales, pero ahí pudimos ver y lo que encontramos fue tremendo. Si bien uno ya se daba cuenta de que no había nada relevante, pero bueno, ver ese papelerío inútil es muy fuerte y esa falta de investigación seguramente abrió las puertas del segundo atentado. Vos sabés que yo le comentaba a Sergio, a nuestra productora, Rosario, Rosario nos fue mandando material y es una vergüenza pensar que durante tanto tiempo la misma justicia argentina entendió que había más muertos de lo que realmente se produjo, ¿no? Tremendo es eso. ¿No, Sergio? Pensaron que eran 29 cuando finalmente eran 22. Bueno, pero algo tan grosero como eso, de ahí en adelante, imaginémonos lo que es reconstruir la materialidad del atentado, etcétera. Y esto que mencionás, que a mí me indigna, pero no me sorprende, fue reiterado en el acto de ayer, en el acto oficial. El locutor, y yo me tomé el trabajo de volverlo a ver en YouTube, dijo, leyendo, vamos a conmemorar y homenajear a los 29 víctimas, y leyó seguidamente 22 nombres. Entonces, qué bárbaro. claro, es quedar bien con unos y con otros. La Corte Suprema, en el año 2015, cuando el juez cortesano Lorenzetti, en un acto de apertura de actividad judicial, había dicho que esto ya era cosa juzgada, y después se tuvo que desdecir. Porque no había culpable, no había... Claro, emitió un comunicado tratando de sintetizar lo que había en el expediente y volvió a decir que había 29 muertos. Ahora, en la Plaza Seca de Arroyo y Posadas hay una placa con 22 nombres. Digo, de ahí en adelante les puedo contar montones de historias que serían visibles si no fuera tan triste lo que hay detrás. Horacio, y digo, según lo que vos investigaste, lo que vos escribiste, ¿por qué crees que la Corte no investigó o investigó de esta manera tan horrible? Y por varios motivos, algunos son de cabotajes y otros de geopolítica, ¿no? Porque yo no soy de los que creen que todo se debió a mala praxis, que la hubo. Empecemos en este sentido por decir que la Corte Suprema de los años 90 era bastante impresentable por ser generoso, ¿no? Digamos, estaba presidida en su momento por un juez que había sido socio del estudio jurídico de los Menem, como era Nazareno, que además había sido jefe de la policía de La Rioja, por un juez como Levene, que estaba en deplorables condiciones físicas e intelectuales, por otro juez que era presidente de la asociación de tenis. Bueno, había inundado la corte con un grupo de amigos de escasos antecedentes y de poca capacidad, pero eso no explica la no investigación en un atentado
de esta envergadura. Porque también hay fiscales, ¿no? ¿Cómo? Porque también hay fiscales en una investigación. Claro, y hay fiscales y hay fuerzas auxiliares. Lo que pasa que como se cometió contra lo que es considerado un territorio extranjero, porque las embajadas son considerados territorio extranjero. Entonces, a diferencia de otro tipo de crímenes, allí toma lugar lo que se llama la competencia originaria de la Corte. O sea, el expediente va directo a la Corte Suprema, no a un juez de primera instancia, como podría ser, digo, me río porque, bueno, un Bonadí, un Galeano, eso no es que eso sea una gran solución, ¿no? Porque ha sido patético lo que han hecho en el caso de AMIA. Pero quiero decir, esto quedó en manos de un tribunal que no estaba hecho para instruir causas, y menos para investigaciones de esta envergadura y de terrorismo internacional. Entonces digo, por un lado no había capacitación ni preparación, pero que no se haya investigado, uno no puede ser ingenuo en esto, también tiene que ver con decisiones del más alto poder a nivel gubernamental, no solo argentino, porque había cosas muy complejas detrás que no se podían ventilar. Y en esto tiene que ver Estados Unidos e incluso Israel. Hoy estamos charlando, le cuento a la gente, con el doctor Horacio Lutzky, es periodista. ¿Qué te pasaba a vos hace 30 años, ese 17 de marzo, Horacio? Mira, ese 17 de marzo yo me encontraba en una pequeña oficina de abogado, de lo cual vivía, y cerca de Callao y Corrientes, pero yo parte de mi tiempo además lo dedicaba al periodismo. Yo en esa época era director de un medio del sector progresista de la comunidad judía, que todavía existe, pero que en esa época circulaba bastante Innovación. Había periodistas de Página 2, la revista Humor, que colaboraban, es decir, y ese día estábamos invitados, junto con otros medios, a una conferencia de prensa en la embajada. De hecho, yo tenía una invitación y no fui, no llegué a ir por algún compromiso con mi profesión. Era más temprano la conferencia de prensa, pero más de una vez me pregunté qué hubiera pasado si hubiese concurrido y me hubiese quedado hablando. Tremendo. Una hora más con el encargado de prensa, que el encargado de prensa salió, por suerte, vivo, Jorge Cohen, de entre los escombros, ¿no? Así que de ahí en más empezó toda esta temática a convertirse en, digamos que en una obsesión, fundamentalmente por no poder entender cómo en nuestro país aquellos encargados de investigar, de impartir justicia, e incluso algunos autoproclamados representantes de las víctimas, lejos de buscar verdad y justicia, se aunaron en instalar cortinas de humo, en participar del encubrimiento y en no investigar absolutamente nada. Entonces, uno puede esperar que los criminales, traten de desviar la investigación, Claro. que siembren pistas falsas y cortinas de humo. Lo que es absolutamente escandaloso y con pocos parámetros en cualquier parte del mundo es que los investigadores e incluso algunos autodenominados representantes de las víctimas participen del encubrimiento. A partir de ahí vino esta cosa de obsesión de muchísimos años, bueno, además por una cantidad de circunstancias personales, pero al estar en un medio de la comunidad, naturalmente uno tuvo contacto con víctimas, contacto con factores ligados a la investigación, y bueno, con el paso de los años esto se fue cada vez más incrementando. Esto es radio, más allá que nos transmiten por YouTube y otras plataformas de imagen. Horacio hace 30 años que lleva con esto y todavía, vos decime si me equivoco, el aire no es el mismo, la respiración no es la misma cuando hablas semejante historia. Eso es porque te ha llegado muy cerca, eso es porque lo llevas en el alma. ¿Cómo vivís esto vos? Y son momentos, especialmente en los aniversarios, muy revulsivos, ¿no? Porque uno atravesó circunstancias que por un lado conmueven a toda la sociedad, claro, el tema de vivir en un estado donde se puede masacrar impunemente
cantidad de personas en plena ciudad de Buenos Aires sin el mínimo atisbo de justicia ya es de por sí interpelador, conmocionante. Pero cuando uno además ha pasado muy cerca de esas situaciones, ha tenido vinculación con amigos, ha tenido quizás alguna pareja que perdió algún familiar adentro de tanto de embajada como en la AMIA, no es en sentido figurado que lo digo, es decir, lo sé, claro. Cuando de pronto uno ha circulado por pasillos fundamentalmente de AMIA, que es una mutual con una bolsa de trabajo donde se hacen trámites para sepelio, para ayuda social, que está vinculada a la red escolar judía. Entonces, por más, como en mi caso, que no tenga, digamos, identificación o educación religiosa, soy absolutamente laico, me crié en escuela pública, en universidad pública, pero de todas maneras uno tiene lazos culturales, afectivos, familiares, ha circulado por esos pasillos todo afecto y todo y bueno, ha tocado muy muy de cerca y digamos hay cosas que no pueden volver. Y me refiero, bueno, a la gente que perdió a un hijo, un esposo, un padre, pero la justicia puede reparar en algún punto. Y cuando eso no está, la herida sigue abierta. Claro. La herida sigue abierta. El 17 de marzo de 1992, a las 14:50, una camioneta cargada de explosivos destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, una casona a la francesa en la esquina de Arroyo y Suipacha. La bomba mató a quienes trabajaban en la sede, al párroco de la iglesia de enfrente, a gente que pasaba. Bueno, 22 muertos. Vos escribiste sobre esto. Contanos lo que escribiste. Sí, ¿Tu libro se llama? El último libro se llama La explosión. Un libro anterior del año 2012 se llama Brindando sobre los escombros. Los dos tocan la temática. Brindando sobre los escombros, el título completo es Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados, entre la denuncia y el encubrimiento. Porque ahí focalizo más en la cuestión política y cómo es posible que el encubrimiento haya durado los años que duró. A partir de ciertas preguntas, ¿no? Digamos, un encubrimiento de atentado de connotaciones incluso internacionales, los más grandes ataques contra una comunidad judía después del Holocausto. ¿Hubiera sido posible sin algún tipo de acompañamiento, sin algún tipo de coordinación con, digamos, el establishment de la comunidad? Bueno, es una pregunta que yo trato de responder a partir de haber estado participando en lugares, en juicio, en audiencia, en ver el comportamiento de muchos actores políticos. Bueno, ese es un primer libro. Otro libro lo escribí con la colega Miriam Lewin, que es una investigación de casi 15 años, un libro que se llama Yossi, el espía arrepentido, que muy pronto va a aparecer en las pantallas porque ha sido llevado a serie a partir de la mano de Daniel Burman y acompañado por Sebastián Bornstein y con un elenco, un seleccionado de actores nacionales y uruguayos. La de Natalia Oreiro, ¿verdad? Claro. Bien. Y ya está producido, pronto es una ficción basada en una historia real que es la que investigamos, que para decirlo en 2 palabras, es la historia de un agente, de un espía de los servicios de la Policía Federal que fue infiltrado en plena democracia dentro de la comunidad judía y que fue suministrando, cambió su identidad, aprendió absolutamente todo sobre, digamos, cultura judía, religión, gastronomía, idiomas, y fue tan fuerte su conversión que empezó a vivir en grupos universitarios de chicos, de chicas, como parte de su misión, pero después el límite era muy borroso, que era su misión y que era, bueno, la aventura, el placer, salir con chicas, pasarla bien, hacer amigos, y fue, digamos, una cuestión de inmersión, o sea, él pasaba el 99% de su tiempo, a lo largo de años, en ese ambiente, hasta que incluso se enamora de una chica judía, empieza a entender de que lo que le habían mandado a investigar, que eran los supuestos planes de la comunidad judía de apoderarse de la Patagonia, el plan Andini, algo, toda esta carga
digamos, patrañas antisemitas que venían de la época de la dictadura militar, porque aunque parezca mentira, acá se torturó gente. Claro que sí. Se torturó gente para que supuestamente confiesen esos planes, y si no hay que leer el libro de Jacobo Timerman cuando era torturado por la policía de Camps en su cautiverio, con esta cuestión. Bueno, este agente suministraba información a sus superiores de AMIA, de la disposición interna de la seguridad, también entró a embajada, y con el tiempo empezó a entender de que toda esa información que suministró, lejos de usarse para proteger a la comunidad para proteger estos destinos, se usó para lo que se llama inteligencia previa al atentado. Bueno, esta es un libro. ¿Qué es la realidad esa, decís vos, o la ficción? No, esta es la realidad. La ficción, es que la realidad supera la ficción. Claro. Oíme, ¿te podrás quedar 3-4 minutos más? Sí, como no. Tengo que ir a una pequeña pausa. Estamos charlando aquí en Va por Vos con Horacio Lutzky, es abogado, es periodista, 30 años por estas horas del primer atentado terrorista en la República Argentina, que tiene que ver nada más y nada menos que con la Embajada de Israel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va por Vos. Radio con Vos. 21 a 24 minutos, este es el clima, esta es la temperatura, este es el pronóstico que Mariela te va a contar. Es viernes, hasta donde se puede uno tiene que tratar de relax, de disfrutar un poquito al menos. Mariela, ¿cómo está la temperatura ahora y qué tenemos para adelante? Y mira, en este momento bajó, viste, yo te había dicho unos 17 grados, sí, no, bajó la temperatura, vamos a tener una noche muy fresca, la típica noche para volver al pijama, aquellos que venían, ¿no? Medio despechugaditos. No, vamos a volver al pijama. Qué hermoso que es el pijama, por favor. En este momento 15 grados 8 décimas y el pronóstico nos anticipa cielo algo nublado. Para mañana sábado, la mínima 11 grados. No. Tremendo. La máxima 22, pero tengo para decirles que vamos a tener un poco de sol, 11 y 22. Y el domingo entre 13 y 23. Ya la semana apunta un poquito más arriba, tenemos mínima de 15 el lunes, máxima de 24. Llegó el otoño, como dijiste. Mañana, pero es invierno, 11 grados. Dios mío. Para la moto, ¿no, Sergio? Igual la vas a voy a andar en usar. moto. Sí. Estamos charlando hace unos minutos y vamos a aprovechar estos que nos quedan para que él diga lo que tenga ganas de decir, para que vos te enteres lo que él quiera contar. Evidentemente has escuchado que por alguna razón se ha abocado en estos últimos 30 años a una historia muy dura, muy trágica, que no solamente tiene que ver con la Argentina, ¿no? Evidentemente él lo está diciendo en las investigaciones. Él es Horacio Lutzky. Horacio, 2 minutos para lo que vos quieras. Gracias por la invitación. Es un tema difícil, es muy meritorio traerlo, como decían, un lo haces viernes. Dinámico, lo haces muy bien. Yo lo que les puedo decir que sería muy interesante, muy importante que el común de la gente entienda que la justicia es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los abogados y de los jueces. Y eso que soy abogado, dice Horacio. Totalmente. La democratización tiene que empezar por ahí. Y en temas tan trágicos como que están sin resolver, es muy importante, no solo como memoria, sino como proyección hacia el presente y hacia el futuro. Yo lo que intenté con el último libro, La Explosión, que aquellos que se interesen, a pesar de la complejidad en meterse un poquito en esto, le di una forma novelada para que sea en lo posible ameno, a partir de un par de personajes, por supuesto, con un alter ego, con personajes cercanos que me inspiraron a ponerlos en escena, pero todo el cuerpo de este libro, La Explosión, es documentado, es información fidedigna que le da contexto a esto tan difícil de entender que pasó en los 90, que además incluyó 3 atentados, porque además del 92 con la Embajada, el 94 con AMIA, en 1995 hubo un atentado contra la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, y que ya la justicia determinó, la Justicia Federal de Córdoba, que fue un atentado, pese a que esto también se lo trató de ningunear. Y bueno, da para hacer preguntas. Todos nunca en un antes, solo gobierno, nunca en un mismo presidente. Todo bajo un mismo presidente, muy pocos años, nunca antes, nunca después. Y en medio de todo eso, entre los años 1991 y 1995,
había un operativo de contrabando de armas que encabezaba Menem con el apoyo de Estados Unidos y que tiene relación directa con que no sepamos lo que pasó. Yo lo explico en este libro, La explosión. Se las dejo picando, si tienen ganas de meterse se van a sorprender porque no es lo que aparece en los medios masivos de comunicación, pero es información proveniente de documentos, de testigos, de expedientes judiciales, tanto de Argentina como del exterior, y que intenta dar respuesta a estas preguntas que tanto escasean en nuestra realidad. Horacio, ¿el libro lo encontramos en librerías? ¿Hay alguna plataforma en particular? Sí, en algunas librerías todavía queda, si no, no sé si mencionar la plataforma. Sí, bueno, en Mercado Libre se le puede conseguir a los que le interese el tema. La explosión de Horacio Lutzky. Sí, editorial, Sergio. Es editorial sudamericana. Ajá, bien, bien. ¿Y la película o es la serie? Ya hay una primera temporada grabada de 8 capítulos que va a salir por Amazon Prime. Bien. No puedo decir la fecha, pero va a ser muy pronto. ¿Ya hay promociones? ¿Ya hay promociones? Estuve hoy investigando a raíz de que venías y tampoco dice la fecha, pero ya cuentan. Pero se está calentando. Sí, se está calentando. De hecho, cuentan la trama, cuentan los actores. Así que va a estar muy pronto y en pocas semanas, tampoco puedo decir demasiado, pero se empieza a grabar la segunda temporada. Horacio, aquellas personas que quieran saber un poquito más sobre este atentado a la embajada hace 30 años, ¿qué les sugerís? ¿Qué lectura, qué información, libros? A ver, para quienes no puedan o no quieran comprar los libros, por ejemplo, para empezar a mirar algunas notitas sueltas, yo tengo un blog donde he subido y subo materiales más cortos, pero de cosas que no salen en los medios, que es la causa mía blogspot.com. La causa mía, digamos con una sola, como mía y como amia, la causa mía blogspot.com. Ahí hay videos, hay información sobre los juicios, hay anécdotas, hay documentación, y se van a sorprender también con las historias no contadas, que no coinciden con la historia oficial. Y si no, bueno, este libro brindando sobre los escombros, y el espía arrepentido, o La explosión, todos de Sudamericana. Repetime el blog, por favor, el nombre. La causa mía, blogspot.com. Bien. Horacio Lutzky, vale interesarse, vale saber de la historia, vale saber por qué estamos donde estamos, a veces en materia de justicia fundamentalmente. Gracias por tomarte el tiempo de venir hasta la radio y charlar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes realmente por interesarse y por darme el espacio. Bueno, y después te vamos a invitar cuando se estrene, para que veamos a charlar un poquito de eso, ¿sabes? ¿Cómo no? Bueno, con algunas anécdotas. Ahí está. Sí, por supuesto. 21:31 minutos.